¿cómo estamos? ¿Estamos bien? Bien, qué bueno. Ha vuelto Amador del otro lado del charco, qué alegría verlo. Y todos, y también regresó Pilar, que la teníamos en el otro charco. Ya dirán, tantos charcos, sí, en España tenemos tantos charcos. Está el Atlántico y también el Mediterráneo. Entonces, claro, hay más, pero no vamos a entrar en eso. Mientras que estábamos cantando y alabando al Señor, y claro, me encantó la alabanza de hoy, porque el pasaje que utilizó Miguel, o sea, va como anillo al dedo a lo que nos toca hoy. Porque viene la pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Y entonces vamos a estar mirando eso, y lo interesante es que sí, o sea, lo que hemos estado leyendo esta mañana en el Salmo, sí tenía mucho que ver con describir quién es Jehová Dios, quién es Yeshua, ¿verdad? Nuestro Salvador. Y vamos a buscar Marcos 15, y vamos a estar leyendo los versículos 1 al 5 para comenzar. Claro, después de ahí seguiremos leyendo, pero Marcos 15, 1 al 5, y antes de comenzar a leer, me vino a la mente una canción que cantábamos. Y ojo, nos la enseñó un hermano que fue misionero en Colombia por varios años. Y va así: yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Yo tengo paz y gozo en mi corazón, porque Jesucristo ya me libertó. Me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó, me libertó, me libertó. De las cadenas me libertó. Y así debe ser nuestras vidas. Debemos recordar que Él nos ha libertado de las cadenas. Y vamos a ver qué fue lo que le pasó a nuestro gran rey. Vamos a Marcos 15, 1 al 5. Y por supuesto ya hemos visto a Jesús y lo de Pedro negando al Señor. Y ahora vamos a ir el otro lado de la moneda, que eran los romanos, Poncio Pilato y gente. Y vamos a mirar aquí el versículo 1 de Marcos 15. Dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Respondiendo él le dijo: tú lo dices. Y los principales sacerdotes le acusaban mucho. Y otra vez le preguntó Pilato diciendo: ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió. De modo que Pilato se maravillaba. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos muchas gracias por tu palabra y por los evangelios que vamos a estar leyendo en esta mañana, Señor. Que sea de provecho espiritual, porque, claro, vamos a mirar cosas fuertes, pero sabemos que tú viniste exactamente para sufrir todo esto en nuestro lugar. Y gracias por libertarnos de las cadenas. Y te pedimos, Señor, que no nos pongamos a volver a ponerlos nuevamente en nuestras vidas. Señor, que seas tú libertándonos diariamente. Gracias, mi Dios. Gracias por tu palabra. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Y bueno, hace 2 milenios, 2 milenios serían ¿cuántos años? 2000 años, ¿verdad? Bueno, por si acaso, a lo mejor mi calculadora no estaba funcionando bien, pero 2 milenios se ha hecho esta pregunta: ¿dónde está o quién es el rey de los judíos?
lo interesante es que hoy día la persona que tiene el título como tal, de rey de Jerusalén, por ejemplo, no es que sea rey de los judíos, pero rey de Jerusalén, es el propio Felipe VI de España. Él es el que tiene ese título, que fue dado de los cruzados y todo eso a principios de 1100, 1200 por ahí, que tenían esos títulos, y claro, eso fue dado de rey en rey hasta llegar hoy día a Felipe VI. Y lo interesante es que hay un solo lugar en toda España, que tengo entendido, donde se encuentra en la... ¿cómo se llama eso? En el blasón o en la... donde tienen las banderitas y todo ese asunto. ¿Cómo es? ¿Ah? ¿La heráldica? Sí, la heráldica. El único lugar que está puesto la bandera o el símbolo de rey de Jerusalén o reino de Jerusalén es la que se encuentra aquí en la Aljafería. Hay una que tiene, y es el único que tiene esa parte en la heráldica. Ya les tendré que mostrar una foto de lo que me estoy refiriendo, pero ahí sí resalta. Pero sabemos que eso es un título de hombres, porque el que sí tiene el título para siempre es Jehová. Es nuestro Salvador, Yeshua. Y bueno, esa pregunta, ¿dónde está o quién es el rey de los judíos? Sale por lo menos 13 veces que encontramos dicha frase o pregunta, y las personas que lo dijeron, cada uno tenía poder de decisión en sus pueblos y reinos. Bien interesante. Acabamos de leer un ejemplo de esta pregunta formulada por el procurador romano Poncio Pilato. Pero esta no fue la primera vez que se había hecho tal pregunta. ¿Alguien me puede decir cuándo fue por primera vez que se hizo tal pregunta? Ajá, adelante, Mónica. Cuando los sabios. Los sabios, ajá, los que vinieron de lo que hoy día es Irán, o sea, Persia, los que vinieron de Oriente, los magistrados, exacto, y eso vamos a ir a Mateo 2:2. Mateo, y hoy vamos a estar entre los evangelios, dando vueltas y tumbos. Entonces, vamos a mantener algo en Marcos 15, pero lo demás vamos a estar viendo entre Mateo, entre Marcos, Lucas y por supuesto Juan. Entonces, el primer ejemplo lo encontramos en Mateo 2:2, cuando los magistrados del imperio parto en ese momento buscaban a un rey para su imperio y le hicieron la pregunta al rey Herodes el Grande en Jerusalén. Qué bueno, ese es a quien uno tiene que ir y hablarle de un rey. Él asesinó a varios de sus hijos porque les tenía esa suspicacia de que lo iban a matar para que ellos tomaran el reino. O sea, que imagínense. O sea, decirle eso a Herodes el Grande, mala cosa. Pero bueno, vamos a ver qué pasó. Ahí en Mateo 2:2, diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. ¡Wow! Entonces, estas personas tenían todo el derecho en preguntar, porque ya sabemos que habían hebreos que habían servido anteriormente en palacio de los persas, o sea, de esa región, entre ellos la reina Esther, ¿verdad? Entonces, o sea, no está fuera de la posibilidad de que una persona de Israel podría reinar en ese lugar. Ahora bien, seguimos.
Y claro, Jesús ya había nacido y tenía en aquellos días 1 o 2 años de edad. Y después de algunos momentos de tensión dentro del palacio de Herodes, porque ya se pueden imaginar, los principales sacerdotes y los escribas del templo trajeron la respuesta, por supuesto, directamente de la Biblia. Ahí están las respuestas. Y sigue Mateo 2, versículos 5 y 6, dice, y ellos le dijeron, en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Amén. Y entonces, Belén de Judea, a escasos 5 kilómetros de Jerusalén, y era el sitio profetizado por el profeta Miqueas, y ahí iban a presentarse los magistrados o los representantes del imperio parto. Y antes de que partiesen para Belén, Herodes el Grande, por supuesto, les pidió un favor. Ahí el versículo 7 de Mateo 2. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella. Y enviándolos a Belén dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Bueno. Y ellos, versículo 9, habiendo oído al rey, se fueron, claro, y lo tomaron bien en ese momento. Y recordamos que ellos iban con una gran caravana que incluía soldados y sirvientes que cuidaban de los animales y de las comidas. Tenemos que recordar eso, porque por eso se estremeció todo Jerusalén cuando ellos llegaron. Porque decían, vienen a tomar, porque antes habían tenido varias guerras, donde también el hermano de Herodes había fallecido durante una de esas guerras. O sea que ya sabemos que Herodes ya con el imperio parto no quería saber nada. Entonces, pero vemos eso y Mateo nos relata que salieron con un grato acontecimiento. ¿Qué leemos ahí en el versículo 9? Y he aquí la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. O sea, volvió a tener señal el GPS y ya pudieron seguir, o sería el Starlink. Ok, perdón. Todavía no se había hecho esa cosa. Entonces, dice, iba delante de ellos hasta que llegando se detuvo sobre donde estaba el niño. Versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. Grande gozo, cuán hermoso, paso todo el tiempo bien feliz, bien feliz. Ok, bueno. Y ellos estaban gozosos por todo lo que les había pasado. Mira lo que dice el versículo 11, y al entrar en la casa, vieron al niño con su madre María y postrándose lo adoraron. Y abriendo sus tesoros le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por la número 2, por otro camino, ¿verdad? Entonces podemos ver que estos hombres sí estaban esperando tener un encuentro, aunque siendo niños, con el Rey de Reyes. A lo mejor no lo entendían que era el Rey de Reyes, ellos sí sabían que era parte de la realeza, porque me imagino que, y esto por supuesto es para otra predicación, pero que ellos habían leído mucho de lo que había dejado el profeta Daniel, que estaba entre ellos siglos antes. Entonces, y él era el jefe de los magistrados en aquellos días.
Ahora bien, ya hemos visto eso en Mateo 2 y ahora vamos a adelantarnos 3 décadas más tarde. Y el representante del emperador romano Tiberio César le estaba haciendo la misma pregunta a este mismo hombre que había nacido en Belén. Esta misma pregunta. Yeshua ya había recibido varias golpizas antes de llegar ante Poncio Pilato. Y ahora volvemos a Marcos 15. Volvemos a Marcos 15, porque claro, lo estamos viendo bajo el lente de Marcos. Entonces Marcos 15, versículo 1 y 2, y dice: muy de mañana, habiendo tenido consejo, los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús ¿cómo? Atado. ¿Acaso él era peligroso? Imagínense, o sea, Pedro le había cortado la oreja a Marco y él se lo vuelve a pegar. O sea, no creo que era muy peligroso. Y le entregaron a Pilato. Pilato le preguntó: ¿eres tú? Ahí el versículo 2, mira esa pregunta: ¿eres tú el rey de los judíos? ¿Eres tú el rey de los judíos? Y ahí está esa pregunta que veremos en más de una ocasión. Pilato le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Y veamos la respuesta del Señor. Respondiendo él, Jesús le dijo: tú lo dices. Tú lo dices. Y claro, los otros evangelios tienen ciertos detalles de los cuales no creo que sería sabio dejarlos pasar porque son importantes. Y estaremos saltando entre Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y entonces vamos a mantener algo ahí en Marcos 15, porque ahora vamos a saltar a Juan capítulo 18. Juan 18. Vamos a estar leyendo los versículos 33 al 38. Juan 18, 33 al 38. Y en los versículos antes del intercambio entre Pilato y Jesús, Juan nos describe que los principales sacerdotes y los escribas no entraron en el pretorio para así no contaminarse entrando al pretorio romano. Porque claro, era la Pascua, tenían que mantenerse limpios, puros, ¿verdad? No podían entrar bajo el techo de algún gentil. No puede ser. Entonces, por esta razón, veremos que Pilato interrumpe su conversación con Jesús para ir y hablar con los acusadores. Y ya le habían dicho a Pilato que querían darle muerte a Jesús. Él ya sabía por dónde iban los tiros. Y ahora Juan 18, 33 dice: entonces Pilato volvió a entrar en el pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y aquí leemos la misma pregunta hecha por Pilato, pero vamos a ver la respuesta. Jesús le respondió: ¿dices tú esto por ti mismo? ¿O te lo han dicho otros de mí? Cambia un poquito más el sentido de la... Claro, sabemos que cada vez que Jesús responde, siempre responde con una pregunta. Siempre, casi siempre responde con una pregunta. Y vemos aquí: ¿dices tú esto por ti mismo? O sea, que tú estás buscando si yo soy el rey de los judíos, ¿o es que otros te lo han dicho? ¿Estamos entendiendo? Entonces Jesús le hace la pregunta más personal. Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Y claro, sabemos que él no era judío, él era romano. Entonces,
A él que le importa quién es. O sea, tenemos que recordar que Pilato había crucificado a miles de millones, literalmente, miles de millones de judíos. En distintos momentos de la historia. Cuando él acababa de llegar, hubo un momento que él traía los ídolos y los iba a poner en el templo. Y claro, a eso no le gustó a la gente y a raíz de eso hubo una pequeña revuelta y él mandó a crucificar a miles de los que estaban en esa revuelta. Entonces, ya sabemos que él, para crucificarle a alguien, o sea, no era tan grande asunto. Pero para Jesús, esto fue algo distinto. Entonces, vemos que dice, ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? En otras palabras, están teniendo una conversación que de otra manera no podrían tenerla. O sea, Jesús no podría ir y hablar con Pilato así de un día para otro. No, esto ya, así como cuando Pablo estaba delante de Nerón. Sí, osito de peluche, Neroncito. Y ahí, o sea, no hubiese tenido un trato de tú a tú en ningún otro momento, solamente cuando está siendo acusado. Y eso a veces, hay personas, ojo, no estoy diciendo que vayamos a infringir la ley para llegar a los jueces o a los policías, eso no es lo que estoy diciendo. Pero a lo que voy es que debemos ser sal y luz donde quiera que el Señor nos ponga. Y debemos estar dispuestos a ser sal y luz. Entonces, vemos que el versículo 36 dice, respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y tenemos que recordar algo. Claro, cuando está hablando de los judíos, no se está refiriendo de que todo el pueblo, no, se está refiriendo a los jefes, a los sacerdotes, los escribas, los doctores de la ley, a los líderes de los judíos. Tenemos que recordar eso. Entonces, pero mi reino no es de aquí. Y supongo que para el gobernador romano esto no le estaba cuadrando en la cabeza, sino que pensaría que Jesús ya estaría enloqueciéndose después de tantos golpes a la cara. Este ya está alucinando. Me está diciendo que su reino ya no es de aquí, sino de otra parte. Y entonces ya no podía pensarlo. Versículo 37, le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Y respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Luego Pilato hace lo que hacemos mucho. Ya cuando se pone un poco difícil una conversación es tiempo de huir. ¿Verdad? Ya me está tocando un poquito la moral porque ya estamos entrando en cosas filosóficas de qué es la verdad y todo ese asunto. Ya se está complicando esto. Entonces le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Oh, sí, ¿y qué es la verdad? Y mira lo que dice. Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. O sea, me voy. Antes de que me lo pueda contestar, porque si no, me va a convencer. ¿Verdad? Y les dijo a los judíos, o sea, a los jefes, yo no hallo en él ningún delito. No hay nada. O sea, no estoy hallando nada.
Y Pilato por poco está dispuesto a soltar a Jesús, porque no ha logrado desestabilizar a los líderes hebreos en contra del imperio, y ahora verá que la multitud también ha dejado de seguir al que proclamaban días antes ser hijo de David, rey, ¿verdad? Hosana, sálvanos hoy. Y Jesús le había respondido a Pilato en el versículo 37. Tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido. Y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. ¿Nosotros estamos dispuestos a oír, a escuchar la voz de Dios? Pero vemos que Pilato no estaba muy deseoso. Ahora, ¿cómo vamos a ver esto? Hace unos minutos atrás estábamos leyendo que llegaron ahí los magistrados a ver al niño Jesús, ¿verdad? Y que este era el prometido de que iba a guiar a las naciones, ¿cierto? Y lo interesante es que Jehová Dios le prometió a Moisés acerca del ángel, el ángel de Jehová que enviaría para guiar a Israel. En Éxodo 23, 21, se los digo, no tienen que buscarlo, pero se los digo, dice, guárdate delante de él y oye su voz. No le seas rebelde, porque él no perdonará vuestra rebelión, porque mi nombre está en él. Es la verdad, o sea, el nombre, él había nacido para esto. Este era la persona que había sido profetizado aún desde el tiempo de Moisés, de que él vendría. Y así fue y sigue así hasta hoy. Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, ¿y qué? Y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y años antes le dijo a Nicodemo, en Juan 3, 20 y 21, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Ahí vemos si somos de la verdad o no, si estamos viviendo conforme a lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a volver a Marcos 15, 3 al 5. Y vemos la reacción de Pilato ante las acusaciones puestas por los líderes hebreos. Marcos 15, 3. Y los principales sacerdotes le acusaban poco. Mucho. Y en los otros evangelios pueden ver las distintas acusaciones que le hacían. Pero bueno, no va al caso en este momento. 4. Otra vez le preguntó Pilato diciendo, ¿nada respondes? Mira de cuántas cosas te acusan. Mas Jesús ni aun con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. O sea, esta persona es muy distinto a las otras. Para una persona que aún sufriendo lo que sufría el Hijo del Hombre en aquel día, Pilato se quedó perplejo porque otro hubiera pedido misericordia. Porque le habían dado hasta por debajo de la lengua. Y hay otro elemento que le inquietaba a Pilato.
Voy a volver a Mateo 27, 19, que se los leo, no tienen que buscarlo. Dice, y estando él sentado en el tribunal, su mujer, o sea, la mujer de Pilato, le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Caballeros, ¿cuántas veces nos ha tocado a tener otro pensamiento cuando nuestras esposas nos han dicho algo y tenemos que cuidarnos de lo que estábamos pensando hacer originalmente, porque no iba a ir conforme a los deseos de nuestras doñas, ¿verdad? Por eso son ayuda idónea, gloria a Dios, ¿verdad? Pero vemos aquí que, claro, venía otro elemento a las tomas de decisiones ese día por parte de la esposa de Pilato, que le decía que, estando él sentado en el tribunal, su mujer le mandó decir, no tengas nada que ver con ese justo, porque hoy he padecido mucho en sueños por causa de él. Y por supuesto, para estos romanos que eran tan supersticiosos, que su esposa había soñado acerca de este hombre Yeshua y no podía conciliar el sueño, bueno, él ya sabía que si él no estuviese pendiente, él estaría durmiendo en el sofá por los próximos 15 días por lo menos, ¿verdad? Pero vemos que aunque en las acusaciones dadas por los líderes hebreos resaltaron que Jesús había venido de la región de Galilea. Ay, ahí se sintió más tranquilo Pilato. Él dijo, viene de Galilea, voy a soltárselo a Herodes, porque él es de allá, de Galilea. Y eso fue exactamente lo que vemos en Lucas. Ahora sí podemos ir a buscar Lucas 23. Y vamos a leer los versículos 6 al 12. Lucas 23, 6 al 12. Y leemos el versículo 6. Entonces Pilato, oyendo decir Galilea, ding, 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 ay, Galilea, gloria a Dios, ya empezó a lavarse las manos desde antes, ¿verdad? Pero Galilea, muy bien. Y al saber que era de la jurisdicción de Herodes, le remitió a Herodes, que en aquellos días también estaba en Jerusalén. Claro, eran las fiestas de la Pascua. Y por supuesto no se trataba de Herodes el Grande. ¿Okay? Cada vez que leemos Herodes en la Biblia pensamos que siempre es el mismo. Mala hierba nunca muere, ¿verdad? Entonces no, Herodes el Grande sí había muerto. Este era el hijo de él, que no era mejor. Entonces, Herodes Antipas, o como yo lo llamo, Herodes el Antipático, el mismo Herodes Antipas, quien mandó a decapitar a Juan el Bautista por haberlo acusado al tetrarca de adulterio, por haberse casado con su cuñada. ¡Qué escándalo!, ¿verdad? Y claro, vemos ahí en Lucas 23, 8, Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle, porque había oído muchas cosas acerca de él y esperaba verle hacer alguna señal. Está ahí delante de ti, encadenado, medio muerto, y tú estás esperando que te haga una señal. Y le hacía muchas preguntas, pero él nada le respondió. Perdóname, pero qué clase de patán. Esperaba que Jesús le hiciera algún milagrito para entretenerlo. Pero asimismo, como acertó el maestro al decir,
La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. O sea, y ahí sigue hablando de ser enterrado en la tierra por 3 días y bueno. Pero eso es exactamente. La gente quiere ver señales y prodigios. ¿Por qué? Porque no quieren enfrentarse con lo que les dice la palabra en cuanto a sus propios pecados. Pero aquí podemos darnos cuenta de que este breve encuentro con Herodes Antipas, Jesús no iba a darle el gusto de hacerle nada. Versículo 10. Y estaban los principales sacerdotes y los escribas acusándole con gran vehemencia. Entonces Herodes con sus soldados le menospreció y escarneció, vistiéndole de una ropa espléndida, y volvió a enviarle a Pilato. Claro, el próximo versículo habla y que desde ese día en adelante Pilato y Herodes se hicieron buenos amigos. Okay. Entonces, a volver al que le toca decidir, a Pilato, pero como veremos, él tratará de exponer a los líderes hebreos ante la multitud del pueblo de Israel. O sea que ahora él va a hacer, para que ellos vean qué clase de líderes tienen. Y así van a poder dejar tranquilo a Jesús. Entonces, seguimos con Marcos 15, versículos 6 al 10. Marcos 15, 6 al 10. Y claro, aquí vemos una alusión a lo que pasa en el día de la expiación, en esa fiesta. Pero no vamos a entrar en esos detalles, solamente para que sepan que esto es similar a lo que sale ahí. Versículo 6. Ahora bien, en el día de la fiesta, claro, estamos en la fiesta de la Pascua, le soltaba un preso, cualquiera que pidiese. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud, comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Versículo 9. Y Pilato les respondió diciendo: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Y claro, imagínate, sabemos que Jesús era un hombre de paz. Y sabían que Barrabás era mejor perderlo que encontrarlo. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa hoy día? No sé si se acuerdan que en los Estados Unidos hace 5 meses atrás había un muchacho, que había asesinado a sangre fría en una acera a alguien que era uno de estos jefes de una de estas compañías de seguros. Y después de que ese muchacho lo había acribillado, un montón de mujeres habían hecho un club de fans de ese muchacho. Y estaban pidiendo que lo soltaran. Solo porque era lindo, guapo, qué sé yo, ya desconozco. Pero imagínense, y Barrabás debió haber sido, bellísimo, que la gente lo quería. Entonces, y entonces vemos esto, y por alguna razón Pilato pensaba que iba a poder soltar al Mesías por la devoción que le habían expresado cuando Jesús había entrado a Jerusalén sobre un pollino de asnas. ¿Se acuerdan? Que unos días antes, ¡oh, hijo de David! ¡Llegó nuestro gran rey! Y ahora vamos a ver qué pasa. A la sorpresa del gobernador romano Pilato, vio el poder ejercido por los líderes hebreos sobre el pueblo. Mira el 11. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que les soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato les dijo otra vez: ¿qué pues queréis que haga del que llamáis rey de los judíos?
Y ellos volvieron a dar voces, crucifícale. Wow. No había manera de salvar al Salvador. Pilato les decía, versículo 14, pues qué mal ha hecho. Pero ellos gritaban aún más, crucifícale. Y Pilato, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Ahora, el Evangelio de Mateo nos da un detalle importante acerca de la decisión de Pilato de soltar a Barrabás y a enviar a crucificar a Yeshua. Les voy a leer lo que dice Mateo 27, 24 al 26. Si lo quieren buscar conmigo, están más que invitados. Mateo 27, 24 al 26 dice, 24. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo esto: inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Y muchos de nosotros sabemos que nosotros, ningún ser humano, somos inocentes de la sangre del justo. Ninguno de nosotros. Ni Pilato. Versículo 25. Y respondiendo todo el pueblo dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. ¡Wow! ¿Se imaginan el odio y que le tenían al Señor en ese poco tiempo? Y que en un poco de tiempo el pueblo de Israel en estos días ha experimentado lo mismo. Aún después de lo que ocurrió en octubre 7 en el 2023, en pocos meses después de eso, todo el mundo se ha volcado en contra de ellos. ¿Por qué? ¿Porque son tan malos? Ojo, todos somos malos, merecemos la muerte. No, porque son el pueblo escogido por Dios. Punto. Y el mundo no quiere saber de Dios. Y aquí están rechazando al propio Creador, a su propio Mesías. Versículo 26. Entonces le soltó a Barrabás y habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. El apóstol Pedro nos dice en su carta en 1 de Pedro 3:18, porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en espíritu. Y el apóstol Juan escribió en 1 de Juan 2, 1 y 2, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, y Él es la propiciación o el pago por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Si solo Pilato hubiera tomado más tiempo en indagar un poco más en lo que el maestro le quiso decir. Pero no es así con todas las personas con las que compartimos las buenas noticias de que Jesús ya pagó nuestra condena en la cruz y ellos no quieren saber más, sea por falta de paciencia,
o más preocupados en el qué dirán las personas que les rodean, o aman mucho su pecado y no quieren soltarlo. Y todavía el carpintero de Nazaret no había sido entregado su madero sobre el cual moriría por todos nosotros. Leemos en Marcos 15, 16 al 20. Entonces, versículo 16 de Marcos 15, los soldados le llevaron dentro del atrio, esto es, al pretorio, y convocaron a toda la compañía. ¿Ok? A toda la compañía. ¿A qué se está refiriendo? Esto podía fluctuar en cuanto a los que componían toda esa compañía, entre 500 a 600 soldados. Algunos creen que la fortaleza de Antonia en Jerusalén albergaba alrededor de 6.000 a 6.500 soldados. Y eso es una gran cantidad de soldados dispuestos a soltar sus frustraciones sobre el creador del universo, sobre el que le estaba retando al emperador romano, diciendo que él era el rey de los judíos. Versículo 17. Y le vistieron de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Y le golpeaban en la cabeza con una caña, y le escupían, y puestos de rodillas le hacían reverencias. Después de haberle escarnecido, le desnudaron la púrpura y le pusieron sus propios vestidos y le sacaron para crucificarle. En otras palabras, no podemos ni imaginar todo lo que aguantó y sufrió nuestro Salvador por nosotros. O sea, mínimo 500 soldados le hicieron, o sea, es peor de lo que aún puso Mel Gibson en su película. Mucho peor. Pero hay algo que he dejado para lo último. Y eso es la última intervención entre Pilato y Jesús. Y esto lo encontramos en Juan 19, 7 al 15. Juan 19, 7 al 15. No voy a interrumpir mucho esta lectura. Y a lo mejor no están entendiendo ni la mitad de lo que les he dicho. Pero por lo menos tenemos la grabación para que puedan volver a verlo. Dice, versículo 7 de Juan 19. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Él es el Hijo de Dios. Él no estaba mintiendo. Versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. ¿Se acuerdan que les dije hace unos minutos atrás que él era bien supersticioso? Así son los romanos. Ojo, cuando digo los romanos, ahora estoy hablando de los católicos apostólicos romanos. O sea, que hay muchos romanos por todo el mundo y son muy supersticiosos. No voy a entrar en los detalles, pero... Y ojo, es así cuando una persona no ha conocido al Maestro. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato. 9.
Y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y tengo autoridad para soltarte? Me río. ¿Por qué me río? Por lo que dice el Señor ahora. Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada, ¿de dónde? De arriba. Sabemos que es Dios el que da y que pone y quita reyes. Es el Señor. Y si no te fuese dada de arriba, por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Claro, sabemos que el Señor no tiene pecado, por supuesto, pero está entregando al sacrificio perfecto por nuestros pecados. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. O sea que eres un traidor. Peor le vendrá. Todo el que se hace rey, a César se opone. ¿Y eso lo están diciendo los líderes religiosos de Jerusalén? Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata, y era la preparación de la Pascua y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: ¿a vuestro rey he de crucificar? Y mira bien, respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. O sea, ellos rechazaron a Dios mismo. Ya te dijeron exactamente a quién estaban sirviendo. No a Dios, no a Jehová Dios. No. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. ¿En algún momento se han detenido a leer estos evangelios de esta manera, a ver cómo era ese día y específicamente ese encuentro con Pilato y todo lo que sufrió el Señor aún antes de la cruz? Y viene la pregunta nuevamente: ¿es Jesús no solamente el rey de los judíos, pero es Jesús tu rey? ¿Es Jesús tu rey? O sea, Él, yo sé que para nosotros el día a día nos cuesta pensar en algo así, porque estamos con tanto ajetreo y tanta cosa y nuestros propios problemas, y lo entiendo. Pero recordemos que Él pagó un alto precio por ti y por mí. Y debemos vivir nuestras vidas sabiendo que somos muy importantes para el Señor. No para salir orgullosos, no. Pero que estemos dispuestos también a entregar nuestras vidas así. Por tantos que nos rodean, que, claro, nos odian, pero en realidad al que odian es a Jesús nuestro Rey. Y siguen odiándolo hasta que no tengan un encuentro con el Señor. Lamentablemente Pilato tuvo un encuentro con el Señor.
y nos dice que unos 10 años más tarde, no en la Biblia, pero que lo mudaron a Francia. No que él quiso mudarse a Francia, no se fue a la Ribera Francesa, no. Y ahí se degolló. Ahí se mató. Entonces, tuvo una oportunidad de encontrar el dador de la vida. Y claro, como tantos, lo menospreció. Y todavía tenemos oportunidad de entregarnos, de encontrar esa vida eterna en nuestro Señor y hacerlo a Él Rey y Señor de nuestras vidas. Y eso es algo que debemos recordar siempre. Vamos a orar. Señor, te alabamos y te damos muchísimas gracias, porque lo hiciste por amor a todos nosotros, por amor a tu propio nombre y amor a tu palabra, Señor, que tú cumples lo que prometes, Señor. Y ayúdanos a vivir nuestras vidas entregados a ti y a tus propósitos, Señor. Y ser luz y sal donde quiera que estemos. Que seamos ejemplo, testimonio de que somos tus hijos, porque tú mismo nos has adoptado. No lo merecemos, pero estamos agradecidos. Gracias, Señor. Tenemos que arrepentirnos ante ti, entregarnos y dejar que tú nos moldeas, nos cambies, nos vivificas y nos utilices para tus propósitos. En tu precioso nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Para nuestros amigos de YouTube, bueno, gracias a Dios que hemos llegado hasta acá, Ebenezer. Dios le bendiga y si no ha venido el rapto, nos vemos la semana que viene. Hasta luego.